Presidente, buenos días. Saludar a nuestros invitados por su intermedio. Muchas gracias por su presentación, muy didáctica, la verdad, pedagógica en el sentido profundo. ¿El pago inoportuno es un problema estructural de la economía chilena? ¿O es solo un asunto de las pymes en su relación con subcontratistas o grandes corporaciones? Me parece que eso es un asunto que no tenemos total claridad en esta comisión, si acaso el pago inoportuno o las delaciones en el pago son un tema que atañe estrictamente a una relación de las pymes con las grandes corporaciones y sus subcontratistas, o si acaso en Chile tenemos un problema de pago inoportuno en general en las relaciones económicas. Me parece que sería bueno entrar a tallar ahí como primer punto. Segundo punto, la asimetría como problema, ¿no? La asimetría entre la pyme y la gran corporación o su subcontratista, que también es un problema, como usted lo ha apuntado muy bien. ¿La asimetría es solo de negociación y pago? ¿O hay una asimetría más profunda que tiene que ver quizá con una cultura empresarial referente a cómo se opera respecto a los proveedores, a cómo se financian las grandes corporaciones y a su vez cómo se comportan en ese escenario tan hostil, ¿verdad?, los pequeños emprendimientos y las pymes? Entonces, este enfoque integral tiene que ver quizás con la estructura de las empresas en Chile, ¿no? Un economista muy destacado que vive en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, lo que no es trivial, decía que las empresas chilenas, las grandes, son empresas familiares. No empresas familiares que el sobrino está con el tío, ¿verdad? Y el otro sobrino, ¿verdad? Y el otro sobrino. Y son puros sobrinos al final, ¿no? Y es curioso eso, las grandes corporaciones. Pero también la pyme, por lo que usted nos relata, tiene problemas de estructura. Es decir, que no logran cumplir con los estándares que aplican los retailers, por ejemplo, ¿no? Porque tienen problemas estructurales respecto de su funcionamiento interno. Y a mí me parece que el asunto es más complejo que el pago, ¿verdad? Que tiene que ver con una cuestión más profunda de qué es hacer una empresa, ¿no? El lobista Eugenio Tironi ha reflexionado sobre esto en algunos libros, por ejemplo, ¿no? Y él dice, bueno, después de Friedman hay una forma distinta de hacer empresas en Chile, pero yo sostengo que no, que esas empresas siguen siendo empresas familiares, las grandes, y las pymes, que por donde podría entrar la modernización capitalista en Chile, son una especie de réplica. Entonces, un poco la estructura de la pyme versus la estructura de la corporación grande es un poco un espejo, ¿verdad?, con distintos tamaños. Y es un problema logístico más estructural de la economía chilena, creo yo. Hay un punto central, presidente, que con el diputado Lavín tenemos ahí una discusión pendiente, ¿no?, respecto del endeudamiento en Chile. Y me queda fuera de su presentación el rol que tienen los bancos. Porque yo comprendo que la pyme, al verse asfixiada por este contexto, ¿verdad?, de pago inoportuno, de negociaciones asimétricas, ¿verdad?, de problemas de políticas públicas que también existen, ¿cierto?, de los impuestos, de los trámites, finalmente la pyme termina trabajando para el banco, ¿no? Y el pequeño y mediano emprendedor termina asfixiado no solo por todos estos componentes, sino centralmente por el banco, que es quien termina haciendo el negocio en el mediano a largo plazo con la pyme. Esa es mi comprensión del asunto, y lo que converso con ASECH, ¿verdad?, con CONAPYME, tiende un poco hacia allá, de que en el fondo tenemos una estructura de pyme en Chile que muchas de ellas están hiperbancarizadas y que la banca es la que termina quedando mejor posicionada en el negocio, ¿cierto? Entonces, todo el asunto del pago inoportuno, muy importante, muy relevante lo que estamos discutiendo, ¿verdad?, pero parece que al final del día el gran tiburón en la cadena trófica de este océano, ¿verdad?, es la gran banca, ¿no? Y cerrar con lo siguiente, muy interesante lo que usted nos dice sobre los plazos. Lo tomo, lo recibo, creo que cada sector es diferente respecto de cómo hay que negociar, de cómo hay que comprender el intercambio económico. Sin embargo, tenemos un problema. Y el problema es que si nosotros estableciéramos, por ejemplo, una sanción tributaria para una corporación que no paga una factura y que no pueda descontarla, por ejemplo, y yo establezco distintos plazos por sector económico, eso es claramente inconstitucional, ¿no? Porque el impuesto es una carga pública que pende sobre la factura, y que si yo diferencio por sector económico estoy haciendo una diferencia inconstitucional respecto a los impuestos. Entonces, ojo ahí, porque hay un límite constitucional que cierto sector político suele ser muy cuidadoso con la Constitución. Usted tiene que tenerlo presente. Sobre la cadena de incumplimiento. Usted nos llama la atención sobre un tema importante, que es no solo el proceso de facturación es relevante para comprender el proceso integral del pago inoportuno. Sin embargo, tenemos también una limitación legal nosotros, que es que el único instrumento legal que nos provee la legislación es la factura. No es la orden de compra ni la orden de despacho. ¿Me comprende el punto, presidente? Entonces, solamente la factura
puede ser objeto de políticas públicas en este caso. Entonces, nosotros, desde el punto de vista legislativo, estamos también constreñidos al espacio que nos da la facturación como fenómeno jurídico comercial. Muchas gracias, presidente. Gracias.